este año 2025. Democratización de la calidad, el lujo y el diseño. Será mejor invertir y desarrollar tu industria que invertir comprándoselo a otros. El desafío pasa en gran medida por esa capacidad de anticiparnos y adaptarnos a las situaciones que pueda haber en mercado. Posiblemente los españoles no sepan que en los próximos 5 o 7 años van a tener los satélites militares más avanzados de toda Europa. Tanto la biotecnología como la medicina personalizada, la terapia génica, la inteligencia artificial y en general la tecnología están generando un aumento en la velocidad de los avances de nuevas terapias. La parte de la IA en cuanto a gestión del proyecto y a gestión de la construcción. La aparición de la inteligencia artificial generativa va a ser un aspecto que tenga mucho impacto. El dato nos va a permitir por fin hacer la predicción personalizada, predictiva. Tener una escucha activa no solo a ellos, sino también a nuestros clientes y a la ciencia. La fidelidad, la honradez, la dedicación y luego, por supuesto, la capacidad. Basamos mucho la ayuda alrededor del talento, igualdad, equidad. Nuestro objetivo es ofrecer a la sociedad productos para cuidar de lo importante, la salud. La calidad, la arquitectura, la ecología han sido nuestros valores fundamentales. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva edición de CEO Talks. Gracias por estar allí viéndonos y siguiéndonos, y a todos los que nos están escuchando aquí en directo. Como sabéis, CEO Talks está organizado por Business Insider, que es una publicación del grupo Eneo, y con la colaboración en esta ocasión de Allianz Partners, de Philip Morris Spain, de TEADS y de Trade Desk. Nos encontramos, lo acabamos de ver en la presentación, en un contexto de profunda transformación global en donde los factores geopolíticos, económicos, tecnológicos están redefiniendo sin ninguna duda las reglas del juego para las empresas. Las decisiones que se tomen hoy van a afectar no solo al futuro, sino probablemente al futuro inmediato, a pasado mañana, porque todo es enormemente cambiante. Estamos en un momento en donde la gestión de todo lo que tiene que ver con las medidas políticas, los aranceles, las decisiones geopolíticas, en un minuto puede cambiar el desarrollo del presente y del futuro de un montón de sectores y de industrias. En esta nueva edición del ciclo de CEO Talks queremos abrir ese espacio para la reflexión, donde abordar con una visión estratégica los que son, a nuestro juicio, los grandes desafíos del momento, que van desde el impacto de la inteligencia artificial, pasando por los famosos aranceles y el nuevo mapa geoeconómico, hasta el liderazgo responsable, la sostenibilidad y el futuro del trabajo. El futuro del trabajo no es un tema menor, en un momento en el que parece que hay dos posiciones ideológicas, políticas clarísimas de forma transversal en el mundo. Por un lado está esa desaceleración económica sostenible que nos lleva sin ninguna duda a una repartición del trabajo que ya existe, y aquellos que creen que hay que apostar por el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos. Vamos a contar a lo largo de esta edición con voces referentes del tejido empresarial español que van a compartir esa visión y experiencia en dos mesas redondas con un enfoque que esperemos sea para todos vosotros real, directo y transformador. Así que os invitamos a acompañarnos durante esta nueva jornada. Vamos a iniciarla con una mesa que tiene un título apasionante: Negocio, Geopolítica y Estrategia. Liderar en un entorno impredecible, como que el resto de entornos a lo largo de los últimos años no lo hubieran sido. Esta mesa de debate va a poner el foco en ese entorno económico y político cada vez más complejo, en esa incertidumbre, en esas tensiones comerciales
y ese avance de la inteligencia artificial y las decisiones regulatorias que están configurando sin ninguna duda un nuevo tablero que desafía a todas las empresas, a todas las compañías. ¿Cómo deben adaptarse las empresas para proteger su competitividad? ¿Qué riesgos y qué oportunidades están detectando los líderes empresariales? Pues sin más demora tenemos con nosotros, yendo desde mi izquierda, Clemente González Soler, presidente de Alibérico. ¿Qué tal, Clemente? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Juan Abarca, presidente de HM Hospitales. Buenos días, Pilar. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo deben adaptarse las empresas a la competitividad? Es una primera pregunta así que abarca a todos. Vosotros tenéis grandes empresas con miles de empleados. ¿Cómo os adaptáis a la competitividad? Pregunta abierta y a partir de ahí comenzamos. Clemente. Vamos a ver, yo creo que la competitividad es una fórmula que es productividad multiplicado por divisa más menos un parámetro que se llama entorno. La productividad es responsabilidad de las empresas, del nivel tecnológico, de la formación, de la gente, es básicamente responsabilidad de las empresas. La divisa es en la que estamos en este momento, el euro, y el entorno que suma más o menos para esa cifra total de competitividad es algo que depende de las administraciones. El entorno fiscal, laboral, energético, infraestructuras, legal, todos esos elementos para que en cualquier país tiene el gobierno de ese país la responsabilidad de ayudar a sus empresas a darles un entorno competitivo. ¿Qué está pasando en España? Que estamos perdiendo competitividad. ¿Por qué? Porque ese entorno, en vez de sumar, resta. Es decir, la mayoría de las empresas españolas en los últimos 5 años han perdido competitividad internacional básicamente porque sus costes se han disparado como consecuencia de ese entorno. Entonces, luego incidimos más en ello, pero ¿estás de acuerdo, Juan? ¿Tú crees que hay un entorno complicado y en España se nos complica por 2? ¿O que estamos en el mismo nivel de complicación que el resto del mundo? Bueno, yo tengo una visión posiblemente mucho más limitada que la que puede tener Clemente, porque él tiene mucho negocio fuera, ¿no? Pero nosotros la competitividad es una competitividad donde el enemigo está en casa, ¿no? Entonces, en España, bueno, pues hay un problema importante ideológico en este país con respecto al papel del sector sanitario privado, por lo menos de cara al público y con independencia del partido político que esté en el gobierno. ¿no? Hay una percepción un poco negativa de lo que es la sanidad privada. Sí, a mí me da una percepción un poco negativa porque desde el principio de la Ley General de Sanidad se entendió que la sanidad privada era como una amenaza. Entonces, desde ese punto de vista, un sector que en España, que a nivel internacional podría competir de sobra con cualquier otro país, porque aquí la sanidad privada está socializada, es muy barata y además, afortunadamente, en ese sentido no está tan regulada como en otros países, con lo cual hemos podido crecer y dar servicios de muchísima calidad, pues nos vemos en la tesitura de que para el Gobierno, desde el punto de vista empresarial, el sector no existe, solo existe desde el punto de vista sanitario. Y eso, pues, por ejemplo, produce que no podamos competir a nivel de turismo sanitario, como compite en otros países, como puede ser Alemania, puede ser Turquía. Cuando aquí todo sería mucho más barato y mucho más fácil si hubiera posibilidades por parte del Gobierno en hacer las cosas. Entonces, nuestra competitividad, o sea, a nosotros nos viene bien la competitividad. Necesitamos ser competitivos porque competimos con un sector sanitario público universal. Luego tenemos, como digo, un sistema sanitario público privado muy potente que se basa en la socialización de la póliza privada, de tal manera que con 60 euros tú puedes pues tener hasta cirugía robótica, ¿no? Lo cual no está accesible muchas veces en la sanidad pública. Y por eso lo único que estamos haciendo, yo digo que cuando crecemos, construimos o compramos un hospital más, aparte de hacerlo para dar mayor calidad a nuestros pacientes, mayor servicio, más que calidad, mayor servicio, porque acumulas más masa crítica de población, en el fondo es un oído hacia adelante para ser más eficientes.
Claro, gracias a tener un tamaño más grande puedes intentar ajustar un poco los costes, ¿no? Mayor nivel de sinergias, tienes más pacientes, amortizas mejor las máquinas. Pero ya digo, o sea, para nosotros el problema, o sea, la competitividad es un estímulo para poder seguir creciendo, porque si no hubiera competitividad estaríamos muertos, ¿no? Fíjate, pero es llamativo que los dos, una empresa claramente exportadora, ¿no? Aunque también tenéis mucho negocio en España, y una empresa sanidad, pero con negocio en España, los dos veis un mismo problema en el marco jurídico, en la regulación, ¿no? En la estabilidad, en tener un marco jurídico estable que te permita desarrollar tu propio negocio sin tener el enemigo en casa, en el sentido de la regulación que te hace ser más pequeño. Y esto, cuando se lo decís a las autoridades, ¿qué os dicen? A los políticos, vamos. Yo creo que Pues no el problema que tenemos es que a veces las administraciones, los políticos, están muy lejos de la realidad de la economía real de cada día. Están lejos. O sea, no viven, no entienden lo que yo llamo ese entorno que pueda sumar o pueda restar. Eso se ve en ciudades españolas. La diferencia, nosotros en España tenemos 17 fábricas en 9 comunidades y sí que notamos, por ejemplo, la diferencia del posicionamiento de unas autonomías o de unas ciudades con respecto a esos elementos que yo llamo entorno para mejorar la competitividad y darnos igualdad de condiciones para poder competir. ¿En qué sentido? Lo noto. Pues en facilidades, en que en vez de que te tarden 3 años en dar una licencia, te la den en 15 días. En que no es un tema de que te den subvenciones, es un tema de que te felicite, o sea, la administración… De la burocracia. De la burocracia, de la falta, pero además es que estamos viviendo un entorno con una pérdida de valores muy grandes. O sea, a mí lo que más me preocupa, más que la competitividad, es el entorno en el que estamos viviendo, donde hay una cierta decadencia y pérdida de valores. Pero, evidentemente, la competitividad es algo clave, porque si no exportamos, o sea, en nuestros números globales, pues estamos muertos. Y el tema, es que el turismo, que es el 14%, son servicios, pero no te da la solidez de la estabilidad de los puestos de trabajo, la remuneración de esos puestos de trabajo. Es decir, tendríamos que intentar apoyar y recuperar la industria. Este país, que ha llegado a tener el 35% del PIB en industria, ha bajado hoy en día sin energía al 11,5%. No hay ningún país del mundo que ha perdido 22 puntos del PIB en el peso de la energía, peso de la industria en el PIB de su país. Solo España. Y eso a mí me preocupa, porque en el fondo es… ¿Pero eso es un problema de valores? No, eso es aparte. O sea, perdón, que he mezclado las dos cosas, ¿no? O sea, uno es… Tenemos un problema de abandono de la industria de los últimos 30, 40 años en España. La industria es la que crea el empleo más estable, mejor remunerado, la que más contribuye a la balanza de pagos, la que más innova. Es decir, tiene una serie de ventajas con respecto a otros segmentos de mercado y no se le ha hecho caso, no se le da importancia. Ha pasado en España y ha pasado en Europa. Europa, que iba a tener un 20%, ninguno de los países ha crecido, donde pensaban que iba a crecer el PIB en la industria, ha bajado. Los valores es otro tema colateral que influye también de otra manera. O sea, hay una decisión, Juan, de jibarizar, reducir el peso de la industria. La industria sanitaria es muy importante. Durante muchos años uno se ponía enfermo y, si podía, se iba a países como Estados Unidos o como Alemania o como Francia a tratarse. Esto es lo que viene siendo el famoso turismo sanitario, ¿no? Yo tengo un cáncer muy complicado, si puedo me voy a otro país. Tú decías, bueno, aquí tenemos una industria, un sector de la sanidad privada súper desarrollado, súper socializado, por muy poco dinero todo el mundo tiene acceso a grandes profesionales y a cirugías y a diagnósticos muy complicados, y sin embargo eso no lo explotamos como industria, porque en el sector sanitario sí que tienes buenos salarios, I+D+I, investigación, sector farmacológico. Es decir, que se podía aprovechar, además del sol y playa, para tener un turismo de calidad que revierta en las propias arcas públicas del sector y de los españoles. Pues por eso estoy diciendo, o sea, afortunadamente nosotros, a diferencia, obviamente estamos sometidos a la burocracia,
Nuestro sector, el sector sanitario, el de la asistencia sanitaria, como he dicho antes, no está regulado. Eso tiene muchas ventajas, también tiene sus inconvenientes, pero no está regulado porque aquí nadie mide nada, porque con un papelito puedes abrir desde una cirugía cardíaca hasta un parto, porque nadie mide un resultado sanitario, pero ni la pública ni la privada. Claro, si no regulas la pública, no puedes regular la privada. Eso es lo que digo que nos ha hecho capaces de generar cada vez más servicios, que en España el sector privado haga el 35% de los ensayos clínicos, que tenga la última tecnología, porque incluso es mucho más ágil que la pública en innovación y puede incorporarlo mucho más. Es decir, y luego la medicina, afortunadamente, en los últimos 20 o 30 años se ha globalizado y ya tú no te tienes que ir a Estados Unidos o a ningún sitio, salvo que sea una cuestión muy excepcional, pero porque necesitas un médico referente que es el líder mundial en una patología rara, y eso puede estar en España, en Finlandia o en ese tipo, que en un momento determinado, pero por lo demás no hace falta. Bueno, aquí tenéis vosotros a un referente de esos mundial, que es el doctor Pepe Obeso en Parkinson. Para el Parkinson, sí, exactamente. Médicos que de alguna manera son referencias internacionales. Pero el problema, como he dicho antes, es que aquí la sanidad privada se la ha dejado que vaya por su cuenta y riesgo, no se cuenta realmente con ella. Nos ha ido siempre mejor con los gobiernos del PSOE desde el punto de vista de la colaboración. No que nos ha ido mejor, le ha ido mejor a la ciudadanía con la colaboración público-privada, con los gobiernos del PSOE, muchas veces que con los gobiernos del PP, por el ruido social y el ruido político, que es lo que amedranta de alguna forma, porque siempre se ha considerado la sanidad como una cuestión ideológica para proteger de la amenaza de la joya de la corona, que era la sanidad pública. Y eso al final lo que está produciendo es que el sector privado, la sanidad privada pública se esté quedando restringida a procesos graves, muy complejos, y todo lo demás lo está afrontando el ciudadano con su copago, ya sea a través de un seguro o a través del dinero de bolsillo, ¿no? Porque la salud es mucho más que el último tratamiento del cáncer o la quimioterapia más compleja. La salud bucodental, el Estado financia el 1%, frente al 33% de lo que financia en el resto de Europa. El sector sociosanitario, el 70% es privado. La salud sociosanitaria y la salud mental, el 70%. Y luego todos los problemas de acceso que hay para poder llegar al diagnóstico correcto, la gente es lo que se hace, que se está haciendo seguros, ¿no? Entonces, todo eso que se tiene ahí es como una olla a presión que estemos haciendo, que cada vez haya más hospitales privados. Nosotros ahora mismo solo estamos haciendo 5 proyectos hospitalarios. ¿Cuántos hospitales tenéis? ¿Cuántos hospitales tiene ahora 23 hospitales. 23. Y estamos construyendo 5 hospitales más. O sea, estamos en proceso de construir 5 hospitales más. Solo nosotros. O sea, que el sector está... Porque vemos que claramente cada vez lo demanda, la sanidad pública no reacciona a las necesidades que tiene la población, sigue pensando simplemente en el fondo, en el interés de los profesionales frente al interés que pueden tener los pacientes, y todo eso metido en un entorno en el cual el Gobierno, como industria, el sector sanitario no existe. Mira, estuvo en brete hasta hace unas semanas el tema de los funcionarios, y solo se discutía... El nuevo estatuto... la negociación de Muface. Ah, sí. La negociación, el seguro para la renovación de Muface. Uh-huh. Y aquí solamente se hablaba de si colaboración público-privada, de si hacía falta sanidad pública, sanidad privada. Y yo estuve hablando con la gente de la IREF en su momento, y la IREF hizo un informe razonable, pero yo les dije, pero es que os habéis olvidado que España tiene una característica, porque venimos de un modelo que se financiaba con cotizaciones sociales. En el año 63 había 600 hospitales privados, 600 privados y 125 públicos, y hoy por hoy el modelo de Muface genera muchísima capilaridad y mantiene un hospital en cada una de las provincias. Entonces, si tú mañana te cargas el modelo de los funcionarios, te vas a cargar un hospital en cada una de las provincias. Claro. Y muchas veces ese hospital es la segunda o la tercera empresa más importante que hay en la ciudad. Entonces, claro, o sea, no se contempla el sector desde un punto de vista empresarial. ¿Y Nunca se ha contemplado. ¿Y qué te decían? Cuando tú les decías, oye, mira, como te cargues este hospital en Burgos, te cargas la mitad, el 50% del servicio sanitario y de la atención sanitaria, porque no solo acudían los funcionarios
acudía también el resto de la gente, ¿no? La AIREF, que es una entidad independiente, pues obviamente pues escucho, eso sí, pero claro, pero desde el punto de vista de los gobiernos de las comunidades autónomas, el ruido social pues es lo que hace que en Valencia se hayan revertido las concesiones. El propio PP promueve el modelo de las concesiones, vaya trajecito que le estoy haciendo, por cierto. El propio PP promueve el modelo de las concesiones y es el propio PP el que la quita. Y además lo quita no yendo a una empresa sanitaria pública, lo quita volviendo al modelo más ineficiente que existe por falta de productividad, que es el Estatuto Marco, el modelo funcionarial. O sea, que es que aquí, Andalucía, bueno, lo primero que hizo es cargarse las empresas públicas que había. No, decían, es que eran chiringuitos. El Hospital de Costa del Sol, que era una empresa pública, competía en indicadores con Alcira. O sea que, y volvieron al modelo estatutario, todo por evitar un ruido social. Un ruido social, que esto yo sí se lo digo siempre a los políticos del PP, que hagan lo que hagan no se van a quitar. Y mientras tú ves que sin ningún problema, Castilla-La Mancha, a otras comunidades autónomas conciertan tranquilamente con el sector privado, llegan a acuerdos sin que haya ningún... Clemente. Pero bueno, da igual. O sea, en resumen, en definitiva, al final, lo único que importa es que, y eso perjudica el estado de bienestar de este país, perjudica la salud de la población, la empobrece, porque el sector público nunca podrá llegar a privado, nunca podrá sustituir a la sanidad pública. Por eso yo siempre soy un gran defensor de la sanidad pública. No nos considera como tejido empresarial cuando representamos el 3% del PIB y en este sector trabajan más de 300.000 personas de manera directa. O sea, hay un problema clarísimo de reconocimiento, en vuestro caso, de las autoridades políticas, de la importancia que tiene, y además hay un problema de burocracia, que a vosotros os afecta igual, Clemente, la burocracia. El hecho de que tengas que tardar 2 años, 3 años en que te den una licencia, ¿cuánto tiempo se tarda en abrir una factoría, una planta vuestra? Pues yo que soy gallego te diría a según donde esté. No, vamos a ver. A nosotros nos afecta menos. Es decir, yo comparto totalmente lo que dice Juan. Yo creo que este país ha sido líder en sanidad. Hemos tenido una sanidad fenomenal. Yo, como digo, mis hijas, yo he ido siempre a la sanidad pública, mis hijas han nacido en la sanidad pública y entonces creo que hemos estado muy orgullosos y a veces siento que se está desmontando, se está perdiendo mucha de la eficacia. Pero se está desmontando por los políticos, No, se está no, desmontando sí, por los funcionarios. Hombre, evidentemente yo creo que hay una parte importante de las administraciones y los políticos en ese sentido, ¿eh? Y yo diría una cierta falta de eficacia. Pero volviendo al tema de si a nosotros nos influye o no nos influye, vamos a ver, sí nos influye. Lo que pasa que España es un gran país, que tiene grandes empresas, grandes empresarios, grandes directivos y grandes trabajadores. Mejor que en la mayoría de los países que a veces pensamos que son ideales. No es así. O sea, para trabajar, para vivir, para invertir, España es un país ideal. Y nosotros, como digo, que hemos sido la única empresa española con fábrica de manufacturing en Australia, en Melbourne, y hemos estado con fábricas en todo el mundo. Desde que empezó a cambiar el modelo mundial en el año 2019, la economía mundial, hemos ido cerrando fuera, pero yo te digo, el sitio, y al final hemos decidido centralizar básicamente casi toda nuestra producción en España. ¿Por qué? Porque España es un país ideal, como digo, para invertir, para trabajar, para vivir, por las personas, por los españoles. No a lo mejor por la clase política. ¿Y por qué se ha reducido la inversión extranjera de forma brutal en los últimos 4 años? Más de un 50%, anualizado. Por un problema de confianza. La inversión se va cuando tiene miedo. Hombre, hay que confiar en el entorno. Y desgraciadamente el entorno político que tenemos en este país, como está pasando en Europa, no es el más adecuado. O sea, yo creo que estamos viviendo una situación de decadencia política y de pérdida de valores, lo estamos viendo todos los días. O sea, para mí, los valores en este país, el valor de la palabra, la fuerza de la verdad, decir la verdad, son cosas que ya brillan por su ausencia. Entonces, la gente eso lo ve desde fuera y los inversores lo ven desde fuera. Y el dinero, las inversiones, tienen miedo a
a esa falta de seguridad y sobre todo de seguridad y entorno jurídico, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esto lo tenemos que revertir, tenemos que cambiar y tenemos que darle la vuelta a este país. Y yo estoy convencido que los españoles lo vamos a conseguir. ¿Tú, Juan? Déjame que conteste una cosa que le has preguntado antes, Sí. con respecto al tema sanitario. ¿De quién es la culpa del deterioro del sistema nacional, de nuestro sistema sanitario? De los políticos, al 100%. O sea, aquí no hay medias tintas. El sistema pierde eficacia porque el sistema sanitario no se ha adaptado a las necesidades de la población que han cambiado. O sea, seguimos bajo una ley que es la del año 86, donde no había cronicidad, donde con 65 años ya te morías con 67, Claro. donde no había envejecimiento. Y es que no ha cambiado prácticamente nada con respecto, y la sociedad ha evolucionado, y viene la prevención, y viene, bueno, ya ha llegado el COVID, que lo ha reventado todo. Y la inacción o la omisión por parte de los políticos, que han intentado poner parches sin que nadie en un momento determinado metiera, y el problema es que ya está todo tan encallado, todo tan complicado, todo tan armado, que romper eso, y lo estamos viendo con las huelgas de los profesionales. Las huelgas de los profesionales es porque la ministra ha sacado, después de 25 años, 23 años, el Estatuto Marco, ha sacado el Estatuto Marco para renegociar las condiciones y cuando en realidad... Y la gente no quiere renegociar sus condiciones. Bueno, la gente quiere renegociar sus condiciones, pero es que el motivo o sea, lo más importante no es solamente renegociar las condiciones, lo más importante es que tenemos 3 meses y medio de lista de espera porque para atender al paciente por un especialista por primera vez, una vez que ya te ha filtrado el médico de familia. Es decir, eso es lo más importante. Es decir, no se ha adaptado. Aquí nunca no se ha hecho una adaptación, salvo en Cataluña un poco, a ¿qué pasó en las residencias en la pandemia? Que yo tengo residencias, la mitad de los pacientes no son residentes, son enfermos. Y eso es porque en España no se hizo un desarrollo, como Dios manda, público de hospitales de media y larga estancia, que se venía advirtiendo desde el año 95 que iba a pasar. Es decir, toda la revolución tecnológica que ha habido desde el punto de vista en los años de la crisis económica, bueno, pues tuvo que venir el COVID con los fondos europeos para que las comunidades autónomas renovaran las instalaciones, las máquinas que llevaban años sin ser renovadas. Y tuvo que venir Amancio Ortega a regalarnos los aceleradores, porque en España había bombas de cobalto, que eran del siglo pasado. Es decir, y todo esto se debe a una inacción absoluta por parte de los políticos, tanto de un lado como de otro. Y no hay más. Otra cosa es que me pueden decir, es que no se puede, es que se genera mucho ruido social, es que los sindicatos, es que los consejos profesionales, de acuerdo, pero al final la responsabilidad es política. ¿Tú lo ves igual? Igual, 100%. Pienso como él. Revolución tecnológica. La revolución tecnológica que estamos viendo y la inteligencia artificial puede ayudarnos, vamos a olvidarnos ya de la parte política, puede ayudarnos como empresas, como sectores, bueno, a surfear, digamos, esta ola que yo no sé si es inacción, incapacidad o indolencia, pero bueno, a surfear esta ola porque la gente vamos a vivir más años, vamos a vivir mejor, vamos a necesitar hospitales durante más tiempo y atención médica durante más tiempo, vamos a consumir productos durante más tiempo, vamos a viajar más, no sé, inteligencia artificial, toda esta revolución tecnológica, ¿nos puede ayudar a ser más competitivos o a sobrevivir a la ola? Bueno, yo creo que viene una revolución tecnológica que todavía no somos conscientes de lo que va a significar. Muy grande, muy grande. Pues a mí ya me pilla atrás pies. Y sobre todo vemos la inteligencia artificial donde a lo que vamos a ver, a escuchar, a sentir, a lo mejor la mayoría de las veces no nos lo vamos a creer, porque no será real. O sea, vamos a un mundo donde muchas de las cosas que vamos a ver, a sentir, a escuchar, a lo mejor no son reales. Van a ser en el metaverso. No, serán pura inteligencia artificial, porque tú ves y estás viendo cada vez más filmaciones y conversaciones que están hechas con inteligencia artificial que no son reales y parece que son reales. O sea, vamos a un mundo donde todo lo que vamos a ver y a escuchar a lo mejor lo tendremos que poner con muchas interrogaciones. Pero contestando a la pregunta,
claro que nos va a ayudar. A nivel industrial nos está ayudando en muchos temas para automatizar procesos y determinadas aplicaciones, pues creemos que va a ser muy importante. También tiene una cosa que es, cuando tienes una tecnología propia como es la nuestra, que es única, no podemos aplicar en determinadas cosas de inteligencia artificial porque significa compartir experiencias y tecnologías y conocimientos, que eso no queremos, ¿no? Pero yo creo que es una de las cosas que nos van a revolucionar, no solo la inteligencia artificial, sino las nuevas tecnologías, nos va a revolucionar el mundo del trabajo, el mundo social y laboral, el entorno por completo. En la medicina es evidente, ¿no? Sí, bueno, lo decía en el vídeo, la gestión del dato. La gestión del dato. La inteligencia artificial va a permitir lo que hasta ahora era un titular, ¿no? Que es la medicina personalizada, la medicina personalizada predictiva, ¿vale? Que es detectar antes... No, que es predecir tus riesgos de manera individual en base a tus características sociales, genéticas y ambientales. Que no tiene que significar que desarrolles esa enfermedad, No, que simplemente es que tengas riesgo de, y a partir de ahí exactamente. Aquí seguimos haciendo mamografías a todas las mujeres de 45 a 55 años, cuando ya hay test que te pueden personalizar a quién tienes que hacerle la mamografía y quién no. Eso es cuando hablo de que la salud ha aumentado, es que el alcance de la ciencia y la tecnología ha aumentado. O sea, ya hay test que te pueden decir, van a salir especialidades nuevas, como las especialidades que tienen que ver con las enfermedades medioambientales. Yo, en función del pelo, te puedo decir en tu análisis qué tipo de metales acumulas y qué efectos pueden tener eso sobre tu organismo, por poner un ejemplo. ¿Así? Exactamente, pero todo eso, que también forma parte de la salud, del bienestar, al final todo eso es, pues todo eso, el Sistema Nacional de Salud, pues eso, sigue haciendo mamografías sistemáticas a las mujeres de entre 45 y 55 años y cada vez va a ir más rápido. De la inteligencia artificial, estamos un poco, tengo que volver a criticar a los gobiernos, pero en esta ocasión al europeo, porque yo creo que se ha pasado con la ley de inteligencia artificial. De protección de datos y todas Con la ley, cosas. sí, la de protección de datos está bien, pero creo que la ley de inteligencia artificial que aprobó la Unión Europea implica, teniendo en cuenta que cada vez que algo metes en la Unión Europea tarda 10 años en hacerse efectivo, ¿no? Y estamos ya con aplicaciones que funcionan y que te podrían hacer un triaje perfectamente, ¿no? Pero tú en España, tú puedes poner una aplicación de inteligencia artificial que puede hacer un screening y ver la normalidad en 1 millón de radiografías, pero por la ley europea necesitas que cada médico lo confirme y lo firme. Entonces, o sea, claro, que necesitas a una persona física que verifique... La vas a seguir necesitando. Eso es un retraso con respecto a las posibilidades que va a poder suponer. Tú vas a China ahora mismo y en China tienes una... Porque al final te voy a decir una cosa. Lo más importante en nuestro sector, en otros no sé, en nuestro sector, es que te traten. Todos esos que están esperando 3 meses y medio, que ya han pasado la mayoría de ellos la consulta, el filtro de la atención especialista y esperan 3 meses y medio de media para la consulta con el primer especialista, posiblemente, si tienen algo en 3 meses y medio, se les va a complicar. Si tú tuvieras un sistema de inteligencia artificial en un momento determinado que te hiciera un triaje, oye, pues a lo mejor en vez de una eficacia del 98% la tendrías del 97%, pero es que en el otro caso todos van mal. Es decir, la nueva ley de inteligencia artificial de la Unión Europea yo creo que se ha pasado porque no permite, hay cosas que obviamente tiene que detectarlas un ser humano, hay cosas que tú no puedes hablar con un anciano con inteligencia artificial porque muchas veces el anciano te miente y hay que interpretarlo. Y eso no te lo puede interpretar una inteligencia artificial. O sea, hay que dejarlo en manos. Pero para otras cosas, el hecho de que tenga que seguir siendo supervisado por un profesional cuando cuando estamos viviendo, lo estamos viviendo. Hoy no es que haya especialmente muchos más. Dicen, hay falta médicos. Pero si tenemos más médicos que antes y no hay tantos pacientes, ya es que hay muchos más actos. Hay muchos más actos porque somos mucho más mayores, porque tenemos enfermedades crónicas, afortunadamente la gente no se muere por el envejecimiento, lo que se ha multiplicado es los actos. Entonces vamos a necesitar ayudas para que
se nos gestionen y podamos llegar a tiempo a la enfermedad. Por lo tanto, burocracia otra vez. No, exceso de sobreregulación. En este caso. O sea, uno de los en mi opinión. y en este caso y en la mayoría de los casos. O sea, en Europa tenemos un problema de exceso de regulación. O sea, hay una frase mía de hace ya muchos años que decía cómo es el resumen de la situación global a nivel mundial, pues China se dedica a producir, Estados Unidos a innovar y nosotros a regular. Y es la realidad. O sea, Europa va en una cuesta abajo en todos los sentidos, ya no solo industrial, sino en competitividad, con un problema que tiene de sobreregulación, que está matando a las empresas y a los entornos y pierdes toda la eficacia con esa sobreregulación. Es una locura. ¿Y qué pasa con el empleo? Llegan estas nuevas tecnologías que sustituyen a personas. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué hacemos con el empleo? El informe Draghi decía que nos podíamos enfrentar a 30 millones de parados, un ejército de parados en la Unión Europea, si no se ponían 800.000 millones de euros al año. No sé. Yo creo que el empleo, o sea, que las administraciones tienen responsabilidades en creación del empleo. O sea, yo creo que se podría crear mucho más empleo de una manera más fácil y sin subvenciones, ¿eh? Entonces, yo no creo que ese sea el gran problema. Creo que uno de los problemas que tiene Europa, ligado con eso, es que hay dos, como tú dices el informe Draghi, el informe Letta dice una cosa muy significativa. En Europa tenemos dos tipos de países. Aquellos que somos conscientes de que somos pequeños, aquellos que España es un país pequeño para competir a nivel mundial, y aquellos que todavía no saben que son pequeños. O sea, Europa, que es que es así, o sea, no somos conscientes que pensamos que somos muy grandes y no, somos pequeños para competir a nivel mundial. Ajá. Entonces, una Europa que funcionó muy bien con el euro, cuando se funcionó con Schengen, con todas esas cosas, sin embargo, no ha sido capaz de tener un número de teléfono único. Como dice Enrique Letta, tengo 5 teléfonos, el 33 para Francia, el 39 para Italia, el 34 para España, tal. Los americanos tienen 1, los chinos tienen 1. ¿Por qué no empezamos nosotros todos los países por 0? Cosas tan sencillas como esas que te dice cómo todavía somos 27 países, mercados distintos y no tenemos una política única. O sea, yo creo que tenemos un problema grande en Europa, de sobreregulación, de falta de eficacia y de pérdida de la industria en estos últimos 20 años en Europa. Y eso, evidentemente, tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo, pero yo creo que podríamos dar trabajo a todo el mundo. En España, por supuesto. O sea, pero no parece que sea esa la situación. Pero no parece que sea, porque a veces se promueve, a veces con los temas del paro y de una serie de ventajas sociales, que la gente prefiere no trabajar y estar en el paro. O sea, el problema en España de casar oferta con demanda, el SEPE no funciona, ¿eh? Entonces, por un lado, hay un montón de necesidades. Nosotros permanentemente estamos contratando gente en España y permanentemente tenemos problemas para cubrir los puestos de trabajo en España. Entonces, hay un problema de casar oferta y empleo y hay un problema de formación, de que la gente, cuando no tiene formación, con 3 meses un curso, sale carretillero. Entonces, tendríamos que acercar más el mundo de la formación y el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, para que todos esos desempleados, oye, no se queden en casa sin hacer nada, estén haciendo unos cursos de formación. ¿Usted cobra un desempleo? No, pero a las 8 horas está haciendo un curso de formación que tiene que coger y aprobar en 3 meses. Y si no, a los 3 meses no cobra un duro desempleo. Eso es curioso, ¿no? Porque todos los sectores se quejan, Juan, de que no encuentran trabajadores. Mira, el empleo, posiblemente no hay un sector en el cual el avance de la ciencia y la tecnología vaya a tener más repercusiones en el empleo que el sanitario. Pero tenemos... O sea, el sanitario tiene muchísimos, no está regulado, pero tiene muchísimos lastres. Y en este caso se llaman la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias, que son la enfermería, que ellos viven tienen sus cotos de poder y aquí no hay ninguna otra profesión que no sea una enfermera que pueda sacar sangre. Sí. Hasta el punto de que... Sí, que no te puede hacer un test del COVID el farmacéutico. Exactamente, hasta el punto de que en la pandemia murieron muchos pacientes porque no pudimos abrir camas porque no había enfermeras, o sea, porque no había quien sacara sangre.
Los médicos no dejan que las enfermeras prescriban tratamientos crónicos. Y luego, por otra parte, tú ves que están surgiendo una serie de necesidades laborales con multitud de títulos, biotecnólogo, biomédico, informático, bioingeniero, y toda esa gente, ¿dónde va a ir? O sea, toda esa gente tiene su sitio, realmente tiene su sitio, pero es que no hay una ley que los recoja. Volvemos a lo mismo de siempre. O sea, que no pueden trabajar porque no... Bueno, no, sí, van a poder trabajar, pero no tienen un reconocimiento legal. ¿Por qué? Porque las profesiones sanitarias clásicas, los consejos sanitarios... Siguen mandando y siguen organizando, es que mañana te organizan una huelga... O me traes el título de tal o tú no sirves para hacer esto. Y porque lo que se está enseñando en las universidades y en las escuelas de formación no es lo que a veces necesita el mundo del trabajo, el mundo de las empresas. Y de hecho, cada vez las empresas utilizan... Nosotros generamos trabajos profesionalizantes que necesitamos, adaptamos la labor de auxiliares para cosas que necesitamos que no nos puede hacer otra profesión o te tendría que hacer por ley. Bueno. Fíjate, la primera vez que yo hablé con el doctor Rafael Yuste, que dirige el proyecto BRAIN en Estados Unidos, me decía el 40% de las personas que he contratado son matemáticos. Claro. Y yo me quedé así, digo, pero que no tienen que ser médicos, neurólogos, genetistas y tal. Y me dijo, no, yo tengo matemáticos, tengo gente de redes sociales. Es decir, hay trabajos multidisciplinares con el mismo objetivo. Eso en España es imposible, porque ya tienes el colegio de turno, ¿no?, que te dice tú sí, tú no, tú puedes hacerlo. Mira, en el periodismo no pasa eso. Hay un montón de gente... Todo el mundo es periodista. Que, claro, todo el mundo es periodista, ¿no? Sí. Lo único es transversal. Pero bueno, ¿dónde encontramos los puestos de trabajo? Es un fuera de serie. ¿Quién? Rafael. Sí. Pero además de ser un fuera de serie, ¿qué hacemos con el empleo? ¿Por qué falta empleo y cómo generamos la confianza o cómo rompemos? El entorno, las administraciones, las empresas, tenemos la responsabilidad, tendríamos que tener la responsabilidad de garantizar empleo para todo el mundo. Hay que reducir... Perdóname, no garantizar subvenciones y desempleo, no, garantizarte un empleo. Pero hay que tener a la gente preparada y formada. 2, tienes que tener muy claro cuáles van a ser las necesidades del futuro. O sea, las asociaciones patronales deberían decir, y yo lo llevo diciendo hace ya tiempo, tener un libro blanco, cuáles van a ser las necesidades laborales de España para los próximos 5 y 10 años. Bueno, eso es un poco complicado cuando tienes una ministra de Trabajo que dice olvídate que lo importante es no trabajar. Nos estoy echando la culpa a nosotros, a las empresas, a los empresarios. Aparte del Ministerio de la Ministra de Trabajo, nosotros tenemos una responsabilidad de decir qué vamos a necesitar en los próximos 5 o 10 años de personas. ¿Para qué? Para que las escuelas de formación, las universidades, las facultades, lo que sea, preparen a esa gente. Entonces, a la gente no hay que ofrecerle un subsidio de paro, hay que ofrecerle un empleo. Y si no lo asumes, no lo coges, pues te quedas sin desempleo. Reducción de la jornada laboral, Juan. Hombre, para nosotros, yo creo que eso es una injusticia, es una injusticia en el sentido de que a las empresas que más empleo creamos, porque somos muy intensivas, en los ratios facturación empleados, cuanto más empleo creamos, más nos perjudica. A nosotros nos supone de las 2,5 horas de menos, nos supone un incremento del 6% de los costes, en un entorno en el cual, como por lo que estamos diciendo, de la falta de enfermeras, nosotros estamos trayendo enfermeras de Sudamérica, que convalidamos aquí los títulos. Con el COVID subió los costes medios de la enfermería, pues no sé, un 30% de media aproximadamente. Los médicos, las comunidades autónomas están quitando los médicos unos a otros. Hay competencia entre para las propias contratar. comunidades autónomas, Claro, para quitarse los médicos unos a otros. Y ahí estamos nosotros intentando también traernos a los médicos. Por tanto, todo lo que sea para nosotros... pues eso, Bueno, ¿y por qué no hay más médicos? ¿Por qué no salen...? Porque no es un tema, porque la solución no es un tema de médicos, es que yo creo que el tratamiento de lo que necesitan es que hay que adaptar lo que necesitan los pacientes. Y aquí no necesitan más médicos, lo que necesitan son enfermeras que hagan más cosas. Porque las enfermeras en este país están muy bien formadas, lo que tienes que hacer es especializarlas. Y lo que tienes que hacer es que si la enfermería se ha encargado siempre de los cuidados y hoy por hoy el paciente crónico, la medicación crónica forma parte de los cuidados,
Lo normal es que la enfermería pueda recetar los medicamentos crónicos siempre bajo protocolos médicos. Es una cuestión de reestructurar los servicios que tenemos, no de crear más médicos a demanda. Otra cosa es determinadas especialidades que habrá, pero claro, o sea, optimizar con criterios formar de médicos en eficiencia. España es caro. Pero la pregunta Ya. que tú has hecho de la reducción de la jornada laboral, para mí es una pérdida de competitividad de las empresas españolas. O sea, si se llega, yo creo que es una locura. Me parece que es demagogia lo que hay en torno a todo ese tema, porque además las fábricas, nosotros que trabajamos 24 horas, 5 días por semana o 7 días por semana, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Contratamos un 5% más de plantilla? Pues como Perdemos me un pasa a mí. 5% Como me pasa a mí. perdemos un 5% de competitividad en los costes laborales y encima con la situación que tenemos ahora del absentismo, es una locura. No se debería permitir y la gente no es consciente de ese tema, porque al final, en número de horas trabajadas al año, no, o sea, es demagogia, todo ese tema es demagogia de determinadas personas con determinados fines políticos. Claro, pero los dos sois padres y entonces tú te pones en la situación de un hijo que ha estudiado una carrera, tiene una formación, pero- tal, y empieza ganando 1.200 euros y 10 años después gana 1.250. Entonces, ¿qué te dice al final el gobierno? Bueno, pues venga, vamos a hacer como con el sector público. Vamos, como no te van a subir el salario, te reducen las horas laborales y tienes más Pilar, vacaciones. Los temas no van por ahí, Pilar. ¿Ah, no? O sea, no. Vamos a ver. Yo llevo 54 años trabajando. Soy muy mayor ya. Y empecé como becario. Y solo me llegaba para comer una vez al día. Por las noches trabajaba de camarero. Vale. O sea, yo soy ingeniero aeronáutico. En tercero de carrera empecé a trabajar. Entonces, a mí que me vengan, o sea, a todo el mundo, cuando hemos empezado desde abajo y desde cero, hemos sufrido nuestras cosas. Pero yo me compré mi casa, mi sueldo era para pagar la letra de mi casa y con el sueldo de mi mujer vivíamos. Y como decía, con un pollo comíamos toda una semana. No debería decir estas cosas. Pero lo que quiero decir es que... Ya, pero la gente de ahora no es así. Bueno, no sé, ya bien, no es así. Pero yo creo que hay que facilitar, uno, la entrada al mundo del trabajo de la gente joven. Dos, tener la posibilidad que el que quiera crecer, aprender, ganar más dinero, la tenga. Si lo hay. Si yo a la gente nuestra le digo, quiero que tengáis hambre de crecer, de aprender, de superarse, de equivocarse, quiero que... Y a veces la gente no lo tiene. Entonces, lo que tú no puedes es querer todo, pero no hacer nada por tu parte. El problema es que ahora la clase media no se puede comprar una casa tampoco. No. Porque la clase... Bueno, porque los el pisos Porque entorno- solo hay un 1% de personas pero en vamos a España, ver, según el estudio porque de el Fernández entorno, Villaverde, que gana más de 80.000 euros brutos al Pero año. mira, Entonces, eso es un país, a mí discúlpame, de pobres. No, pero mira, Pilar, se están haciendo promesas en los últimos 4 o 5 años en este país, en muchas de las ciudades y comunidades autónomas españolas, vamos a hacer tantas viviendas sociales, vamos a hacer tal. No se hace nada de nada. Porque no hay Nada de dinero. nada. Tú coges una referencia que No, en porque ese tema es dinero sí Viena, hay. que es Austria, ¿Dónde se vaya? Viena, y mira lo que han hecho. Nosotros estamos hablando, proponiendo, diciendo, ¿y dónde están las realidades? Nada. Ya. Entonces, claro, la gente tiene problemas. O sea, nos hemos ido 5 minutos de tiempo, pero os tengo que preguntar por Trump y los aranceles. No nos podemos ir sin una frase de qué está pasando, porque aquí tenemos los problemas de los que hemos hablado, pero no estamos solos en el mundo, ¿no? Uno mira hacia la primera economía del mundo, hacia Estados Unidos, y de repente se encuentra con este señor que efectivamente hace todo lo contrario de lo que dice, exactamente igual que aquí, ¿no? Pero con otro signo. Está pasando que, por resumirlo, lo digo porque nosotros conocemos bien Estados Unidos, hemos tenido una fábrica de aluminio en Estados Unidos, en Carolina del Sur, solo había 3 de este tipo en todo Estados Unidos y la hemos cerrado el 30 de noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué está pasando? En los últimos 30 años, Estados Unidos ha abandonado a su industria, igual que nos ha pasado en Europa. Y durante los últimos 30 años hemos estado tan contentos pensando que China iba a ser la fábrica del mundo. China ha invertido, a China le hemos enseñado, China ha empezado a desarrollar productos y fabricaba todos los productos del mundo y todo el mundo tan contento. Y China, que quería buscar, China no quería ser la gran potencia mundial, quería recuperar lo que hace 2 siglos era ser una gran potencia mundial, una,
no la gran potencia mundial. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de repente llega a Estados Unidos un señor que es empresario y que con unas formas que yo no comparto, empieza con presiones, con chantajes, con todo, con el tema de los aranceles, que no es un tema de defender la industria. Los aranceles son para defender las industrias locales. ¿Pero qué va a defender si no tiene industrias locales? Nosotros hemos cerrado la fábrica allí porque no podíamos tener materia prima allí, porque no se podía fabricar allí. Entonces, yo creo que esto está viniendo y como no nos espabilemos en Europa, nosotros nos vamos... O sea, Europa fue el gran centro del mundo hace 50 años, 40 años, y podemos llegar a ser como una colonia, que no sé si seremos de Estados Unidos o de China. Tenemos un problema en Europa. Juan. Mira, nuestro sistema sanitario vive en una situación de estar en el filo de la navaja. Por los costes, por lo que se invierte, solo invertimos el 6% del gasto sanitario público. Ahora, con los fondos COVID hemos podido renovar las máquinas, no lo vamos a poder renovar hasta no sé dentro. Entonces, claro, si mañana resulta que te suben las máquinas el 20%, pues sobre todo el sistema público, la privada, pues haremos lo que podamos, porque iremos ajustando la oferta a la demanda, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante que va más allá de los aranceles, y es que es una realidad que no le falta razón a Trump, ¿no? O sea, un medicamento en España, yo qué sé, cuesta 100, en Alemania 250 y en Estados Unidos 1.500. Eso no es justo, en el fondo, para los americanos, no es justo. Entonces, claro, ya ha dicho que solo va a pagar por los medicamentos lo que pague el país más bajo, con lo cual eso va a obligar a que se tiene que subir. Si eso llega a producirse, nos va a producir, vamos, Farmaindustria lo ha estimado en una subida del 1,5% del PIB. El gasto en medicamentos. El incremento que puede suponer en medicamentos, ¿no? Claro, un país que está tardando 600 días en incorporar la innovación terapéutica. Por eso quiero decir, nosotros todo lo hacemos Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, porque cualquier cosa nos desequilibra y nos quedamos sin inversión. Y si tú fíjate, si en España, para poder dar tratamiento a la ELA, no hay cosa peor en España, no hay cosa que puedas hacer peor que asignar un presupuesto sanitario a una cosa, porque el día que no hay presupuesto se acabó la atención. Porque la ELA, tú que sabes de enfermedades neurológicas, debería de atenderse como dentro de lo que es el tratamiento de la sanidad normal. Claro. Pues no, hay que hacer una partida aparte. Pero es que hay que hacer una partida aparte que es que además necesita una aprobación presupuestaria. Y sale el Ministerio, bueno, con toda su buena voluntad, diciendo que va a sacar 10 millones para los 500 peores pacientes. ¿Y el resto? Claro. Perdone, págale usted con el dinero normal. Plan de salud mental o plan bucodental, ahora las gafas, 48 millones de euros. Pero métalo usted dentro de las coberturas sanitarias, porque el día que no haya presupuesto, a tomar por saco, ya no se cubre. Pues es que nuestro sistema sanitario está en esa situación, que para poder cubrir cualquier pequeña cosa nueva sanitaria hay que hacer un presupuesto especial. Ya. En fin, Juan, es que yo estaría toda la mañana aquí hablando con vosotros. Muchísimas gracias, Juan y Clemente y Juan, por habernos acompañado, por habernos dado un poquito más de luz, sobre todo tan claros, ¿no?, sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Gracias a los dos. Y a continuación vamos a continuar con el evento, con el siguiente bloque. Va a presentar mi compañera Giovanna Blanco, que es la directora editorial de Business Insider. Seguimos.
Muchísimas gracias, Pilar. Pues vamos ya con la segunda mesa en la que vamos a dar un giro hacia la innovación unida al impacto humano y social en las organizaciones. En un momento en el que la sostenibilidad ya no es una opción, en el que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa y en el que el talento demanda nuevos referentes, el liderazgo debe ser más flexible, más innovador, más consciente. ¿Cómo pueden las compañías conjugar propósito y crecimiento? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial? Ya lo está haciendo en los nuevos modelos de negocio. Y más aún, ¿cómo crear una cultura corporativa en un entorno cada vez más flexible, cada vez más híbrido? Bueno, pues de todas estas cuestiones vamos a hablar con nuestros próximos invitados que os voy a presentar. A mi derecha, Borja Díaz, Managing Director de Allianz Partners en Iberia y consejero delegado en España. Buenos días, Giovanna. Borja, un placer muchas gracias. tenerte aquí. A mi izquierda, Daniel Cuevas, presidente de Philip Morris España. Un placer, Daniel. Muchísimas gracias, Giovanna. Un placer. Un gusto. Y un poquito más allá, Miguel Ochoa, Lead Senior Director Business Development Brands en The Trade Desk. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Giovanna. Pues un gusto teneros aquí. Vamos a arrancar con una cuestión que os voy a pedir que la contestéis todos. Nos han dibujado un contexto en la primera mesa donde se ha hablado de competitividad, se ha hablado de Trump, se ha hablado de burocracia, se ha hablado de valores. ¿Qué significa hoy liderar con responsabilidad y con propósito, teniendo en cuenta ese contexto que nos han dibujado y que os ha tocado vivir? ¿Qué os guía a vosotros en el día a día? Borja, empezamos contigo. Bueno, has comentado muchos temas de golpe que yo creo que están relacionados, algunos sí, otros no, pero si empezamos un poco con qué es liderar con propósito, nosotros la visión que tenemos de compañía es, obviamente tenemos un objetivo empresarial, que vamos hacia él, intentando crear modelos de negocio que sean rentables en el largo plazo, pero con una visión doble, una visión de intentar que en este camino los valores de compañía estén siempre presentes. Yo siempre hablo con todos los colaboradores de nuestra compañía del balance, ¿no? De lo importante de balancear una compañía sana en lo rentable, digamos, con una compañía que refleje claramente los valores. ¿Qué son los valores? Al final es la identidad de compañía, ¿no? Y es lo que tenemos que trabajar los líderes dentro de esa propia compañía. Tenemos que intentar tener un talento que quiera abrir a esta compañía, un talento que se quiera quedar, compaginar básicamente que el trabajo se pueda realizar al mismo tiempo que todas las labores, digamos, familiares que tiene el empleado, intentar compaginar pues, un trabajo en la oficina, un trabajo fuera, o sea, tener un montón de conceptos que nos ayuden a que la gente perciba que donde trabaja está orgulloso de ella y quiera seguir trabajando ahí, ¿no? Nosotros trabajamos muchos ejes, que luego si quieres podemos ir mencionando, pero uno de los que para nosotros son fundamentales, ligado con lo que es la competitividad, es atraer talento y retener talento. Si no tenemos una compañía que sea atractiva, la gente no se queda. Puede venir, entra, intenta entender en qué consiste la compañía y sale rápidamente de la compañía. Es muy importante en un entorno competitivo como el actual, donde la competitividad no solamente son costes, es también tener los mejores recursos para innovar y los mejores recursos para ser productivos en la motivación del propio empleado, ¿no? Hablaremos después de talento, pero decía Clemente, ¿no?, en la primera mesa que como que se habían perdido los valores. ¿Tú crees que se han perdido los valores? Yo creo que algunos han cambiado, otros no. Yo sigo apostando por un país con grandes valores y unas compañías que claramente representan valores importantes. Y nosotros en el Grupo Allianz el valor está muy en la bandera. Es decir, nosotros tenemos una estrategia de valores, una estrategia de sostenibilidad que está, como os decía, al mismo nivel que el retorno empresarial. Entonces, yo no veo una pérdida de valores, sí que veo que algunos valores puede ser que han cambiado, otros requieren pues, más concienciación por parte de todos, de la sociedad, de las empresas, pero no soy pesimista en cuanto a la pérdida de valores. Me gusta no ser pesimista. Daniel, Miguel, ¿cómo lo veis vosotros? Pues a ver, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que viene comentando Borja. Yo creo que en el caso de Philip Morris en concreto, hablabas de liderar con propósito y para nosotros el cambio radical que viene haciendo la compañía los últimos 10 años es precisamente un cambio guiado por este propósito, de ser conocidos durante años como la gran tabaquera. Hace 10 años, bueno, pues nuestro presidente a nivel global decidió un movimiento realmente atrevido, que fue decir, no, nuestra visión va a ser sustituir los cigarrillos en el mundo por productos sin humo, por productos de menor riesgo, productos sin combustión. Y esto es un poco la visión que nos guía, que yo creo que es una visión
que efectivamente liga muy bien con un gran propósito. Hay 1,2 o 1.200 millones de fumadores en el mundo, fumadores de cigarrillos, los cuales muchos no saben, no conocen, que hoy día, gracias a la ciencia y a la tecnología, existen alternativas que son mucho menos dañinas que seguir fumando su cigarrillo. Y el propósito de Philip Morris es ese, es ofrecer a esos fumadores adultos la posibilidad de cambiar a alternativas menos nocivas. Siempre de forma muy clara, reconociendo que lo mejor que puede hacer cualquier fumador es dejar por completo cualquier producto de nicotina, pero dejando bien claro que en base a la ciencia hoy día existen alternativas para aquellos que no dejan de fumar para cambiarse a estos productos. Un enfoque multicategoría con distintos tipos de productos, todos sin combustión, y que ayudan en ese propósito. Si consiguiéramos, por ejemplo, en los próximos 10 años que nuestro propósito avanzase y avanzase de manera rápida, podríamos esperar que dentro de 10 años no hubiese fumadores en España. Alguien me podría decir, bueno, esto es un sueño o es demagogia. Bueno, pues no lo es, porque tenemos ejemplos reales en Europa. En Europa hay países, por ejemplo Suecia, donde a día de hoy menos del 5% de los usuarios de nicotina son fumadores de cigarrillos. Ha sido el cigarrillo tradicional sustituido prácticamente por completo por un producto alternativo muy poco conocido en nuestro país, como por ejemplo son las bolsitas de nicotina. Y este producto es un producto que reduce la toxicidad equivalente de un cigarrillo en alrededor de un 99%. Entonces creemos que la sociedad, y especialmente los fumadores adultos, tienen el derecho a tener esta información y poder tomar esta elección. Miguel, ¿cómo lo ves tú? Pues has mencionado en tu pregunta dos términos que yo creo que no son lo mismo, pero que tienen que ir siempre muy acompañados. Uno es propósito, que en mi opinión hace más referencia a dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir, y que en un entorno de cambio, que yo creo que cambio es lo que más vamos a escuchar en esta charla, en la anterior, en todos lados, ese propósito puede ir pivotando y podemos ir cambiándolo. Como Daniel, pues habéis tenido cambio de propósito últimamente considerable, es decir, las circunstancias de mercado, de competencia, de consumo, de todo tipo de regulación nos pueden hacer variar ese propósito. Lo tenemos que tener claro, definido, pero puede tener cierta variación. Quizás el arraigo de esas posibles variaciones del propósito tiene que estar en los valores. En nuestra compañía escuchamos más esos principios, esos valores, resumidos en una frase que nos repiten mucho y que a mí me encanta, y es aportar más de lo que se extrae. Nosotros al final somos intermediarios publicitarios, ofrecemos una tecnología para la gestión de una publicidad digital eficiente, y en esas cadenas de intermediación siempre hay el riesgo de extraer más de lo que se aporta. El mantra nuestro, el principio por el que los movemos y el que sustenta el propósito que tengamos es siempre el de incorporar más de lo que se extrae. Además es un principio que afecta o que puede calar en todas las dimensiones de la compañía, desde la generación de un producto, el trato con un cliente, la negociación con una agencia de medios, la contratación de una persona, el plan de carrera de un empleado. Por eso creo propósito sí, por supuesto, tenemos que tener una dirección y guía clara, pero si está asentado en unos principios que puedan tener más perdurabilidad y más arraigos, me parece la combinación perfecta. Me detengo un momento en vuestro caso en The Trade Desk, que trabajáis en el sector de la tecnología, súper cambiante. ¿Crees que hay algún tipo de liderazgo que funciona mejor o que funciona especialmente bien en un sector como el vuestro? Perdón, ¿Crees que hay algún tipo de liderazgo que funciona mejor en un entorno como el vuestro, que es cambio constante? Pues nos vamos a remitir al cambio absolutamente. Creemos que el liderazgo tiene que ser sobre todo adaptable a ese cambio, a diferentes circunstancias, regulaciones, necesidades de los empleados, la competencia, un montón de variables, con lo cual el liderazgo tiene que ser flexible, tener cintura, ser adaptable. El riesgo de esa única variable es que seas una veleta loca y que pierdas foco y empieces a confundir
a los compañeros, a los empleados, a los equipos, porque estás variando en esa adaptación, estás variando todo el rato el foco. De nuevo, ese liderazgo que tiene que ser flexible, tener cintura, si lo arraigas en otros valores, en otras variables o características, pues como la transparencia, la honestidad, la colaboración, el hacer partícipes a todos los empleados de ese liderazgo y de esa ruta, creo que puede ser pues una combinación acertada. Borja, en vuestro caso, que trabajáis en el sector asegurador, ¿cómo se combina en el liderazgo la eficiencia operativa con un liderazgo basado en personas? También hemos hablado mucho de personas en la primera mesa, ¿no? Pero luego en la práctica, sobre todo cuando el centro son las personas, ¿cómo gestionas resultados y personas? Sí, a ver, nosotros somos un sector donde tenemos infinidad de contactos directos con el cliente final. Eso requiere pues, muchos procesos, mucha operativa, como bien decías, que en el pasado era más manual, ¿no? Eran procesos poco automatizados y donde requería pues, ingentes masas de personas, por ejemplo, tomando el teléfono, ¿no? Hay una evolución clarísima en nuestro sector a la hora de incluir nuevas tecnologías, inteligencia artificial, a la hora de esa relación con el cliente, por dos motivos, te diría, ¿no? Por un lado puede ser ganar eficiencia por un lado, pero principalmente en mejorar esa experiencia del cliente, en ser más rápidos en dar una solución al cliente, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que en ciertas intervenciones el tiempo es la clave y si un cliente se queda satisfecho o no, tiene que ver mucho con el tiempo, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de no hacerle esperar ni 2 segundos al teléfono, atenderle rápidamente y hacer todo de una forma súper automatizada para que, no sé, una grúa vaya a tiempo, la experiencia cliente mejora radicalmente. Entonces, nosotros por un lado vamos para esa mejora de experiencia cliente y por otra sí tiene que ver con una mejora del proceso que podría implicar, como tú bien comentabas o dejabas un poco caer, impacto en las personas. Para nosotros no supone una reducción de personas, supone un cambio de los perfiles. Y ese es el tema más importante. Es decir, nosotros había en el sector asegurador un perfil que era el actuario, que analizaba bases de datos, pero además eran parte pequeña de la plantilla. Ahora la importancia en nuestro sector son perfiles mucho más técnicos que desarrollan herramientas, que están continuamente haciendo formación en la herramienta para que evolucione, mucha gente trabajando los datos para poder crear pues, más bases de información que nos permitan actuar de forma más rápida también. Entonces al final es una evolución y la evolución no siempre se supone cambiar una persona por otra, puede suponer una evolución de las personas actuales a estos perfiles, ¿no? Nosotros dentro de Allianz unas cosas que hacemos es una formación continua en nuevas tecnologías, en nuevas herramientas que permitan que los empleados sigan evolucionando y asumiendo nuevos roles, ¿no? Tenemos dentro del grupo una propia universidad donde nosotros de forma obligatoria tenemos cursos de formación continuos para que esos perfiles se vayan reciclando y tenemos pues una serie de talleres de habilidades específicas, muchas relacionadas con la tecnología para ese cambio, digamos, de paradigma, ¿no? Que al final ya no solamente te dedicas a una tarea un poco más simple, te diría, sino a tareas un poco más evolucionadas, ¿no? Y luego nunca perdamos que las herramientas pueden hacer muchas cosas, pero hay puntos donde nunca va a haber una herramienta, donde nunca va a haber una herramienta, digamos, automatizada. Nosotros, si vamos, por ejemplo, al punto más crítico de un siniestro grave, donde puede haber un tema, no sé, de un robo con violencia, siempre la máquina hace saltar a una persona, porque son momentos muy delicados, ¿no? O temas de salud. O sea, realmente hay puntos específicos donde la percepción del humano es siempre muy importante, ¿no? Y ahí nunca va a haber, te diría, este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, hay una parte del sector sanitario donde esa evolución de los perfiles sí es más factible que quizás en otros casos que escuchaba. En el sector sanitario es verdad que puede haber una parte de screening más automático, pero es verdad, y lo decía Juan antes, hay mucha regulación que evita la toma de decisiones por parte de las herramientas, por lo cual siempre tiene que intervenir gente titulada en hacer el diagnóstico y en dar la prestación, ¿no? Entonces, ahí sí que lo que hacemos es favorecer canales de contacto. O sea, al final, tú tienes mucho tipo de perfiles, donde los perfiles, algunos prefieren la presencialidad, otros prefieren un vídeo con el médico, por un tema de facilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la tecnología va mucho más a facilitar esa relación con el profesional, pero también, en ciertos casos, al análisis y screening de la información, ¿no? Que te permita tener pues, la información mucho más trabajada para que el profesional pueda tomar sus decisiones, ¿no?
Daniel, vamos a cerrar contigo este bloque de liderazgo. Tú nos decías antes que al final, en vuestro caso, la compañía ha cambiado de propósito y que eso lo marca todo. Desde tu posición como líder, ¿cómo se gestiona un cambio de ese tipo, considerando que afecta tanto a la estrategia como a la propia cultura que tenéis en Philip Morris? Pues realmente es complejo, no te voy a engañar. Es complejo porque supone un doble cambio, un cambio de gestión interno y un cambio de gestión externo. Entonces tenemos una transformación interna donde la empresa pasa de ser una empresa que prácticamente producía y vendía un único producto, cigarrillos, a una empresa que se convierte en una empresa con un centro total en el mundo, en el consumidor, no en la marca como era antes, y que se convierte además en una empresa tecnológica por un lado, porque empieza a desarrollar productos a una velocidad increíble, tiene que continuar innovando, y además en una empresa donde pasamos a invertir, pues en los últimos 10 años, 15.000 millones de dólares en I+D, con 1.500 científicos, con hubs de investigación y ciencia gigantescos de nivel farmacéutico, y esto supone una transformación interna en la gestión de cómo funciona toda la empresa muy grande. Además de incorporar a muchísimos profesionales de mundos como el digital, donde apenas teníamos experiencia, del mundo retail, donde tampoco teníamos experiencia, y de muchísimos mundos que tenemos que incorporar de una manera muy rápida. Y esto es la gestión interna, que como digo es compleja, pero esta es la fácil. Luego viene la difícil, que es la gestión externa. ¿Y por qué digo que esa es la difícil? Porque ahí, nos guste o no nos guste, la realidad es que al ser una tabaquera de más de 100 años, pues tenemos nuestra mochila de cómo nos ve la sociedad y cómo nos ve el regulador y cómo nos ven muchísimas administraciones, y tenemos una falta de credibilidad histórica que tenemos que sobrellevar y que tenemos que cambiar. Entonces, esa gestión del externo, del mundo externo, sobre este cambio de propósito es complicado. Tenemos que generar una credibilidad, ganarnos una credibilidad, y bueno, la clave que creemos de todo esto es la ciencia, los datos, ¿no? Entonces lo que intentamos es ser lo más transparentes que te puedas imaginar, poner toda la ciencia que nosotros desarrollamos, lo que se llama peer reviewed, de forma que cualquier otro científico de cualquier lugar del mundo puede revisar absolutamente todo lo que nosotros hacemos, y invitamos a todo el mundo a ver los datos y a basarse en los datos. Es decir, vale, no crees en Philip Morris por lo que diga Philip Morris sobre los productos, sobre los desarrollos, sobre nuestra ciencia, perfecto. Ve tú y compruébalo. Ve a los datos, ve a la ciencia. Buena noticia es este reto, el reto externo es mucho más complicado, pero estamos avanzando de una manera muy contundente. Hoy día pues tenemos instituciones de grandísimo prestigio como la FDA americana, que ha reconocido clarísimamente y en distintas ocasiones que tanto nuestros productos de tabaco calentado como las bolsitas de nicotina reducen el riesgo comparado con el cigarrillo de manera muy significativa. Que en el caso de las bolsitas de nicotina hablan de reducción del riesgo de determinadas enfermedades muy graves como el cáncer de una manera muy contundente. Entonces, creemos que hay muy buenas noticias, que poco a poco cada vez más instituciones se van sumando a eso, y hoy día, por lo menos la comunidad científica más seria no tiene ninguna duda de que los productos sin combustión son mejores alternativas. Ahora nos falta pues que la clase política poco a poco vaya viendo que esto que estamos diciendo es una realidad, y que por lo tanto lo que deberían hacer desde las administraciones y desde la clase política es empujar a las empresas a seguir innovando, no frenar esa innovación por principios de prudencia o de precaución, sino empujar esa innovación que sin lugar a dudas reduce el daño comparado con el cigarrillo de toda la vida. Yo, si me permites una cosa sobre Dani, porque o sea, a ver, yo creo que, y Dani lo ha explicado muy bien, en el cambio de Philip Morris, una compañía tabacalera y que ha ido evolucionando, ¿no? Yo creo que las compañías son los grandes agentes del cambio. Los gobiernos y toda la parte de la administración pública viene acompañando y debe facilitar. Pero para mí el gran agente del cambio, de la evolución hacia un propósito social o sostenible, tiene que ser las propias empresas con sus empleados, ¿no? Tu ejemplo es claro, que obviamente tendrá un retorno económico en cuanto al nuevo producto
pero tiene un efecto inmediato en poder avanzar en productos menos contaminantes, ¿no? No te quiero quitar el turno, pero solamente nosotros hemos hecho un poco lo mismo. Es decir, desde el punto de vista del mundo sostenible, en lo que afecta, por ejemplo, al motor, en lo que afecta a los vehículos de combustión, desde el Grupo Allianz hemos favorecido no solamente el aseguramiento de vehículos mucho menos contaminantes, sino el facilitar que estos vehículos se puedan mover, se puedan tratar y puedas tener cargadores en las casas, ¿no? Entonces, somos nosotros los que hemos empujado y luego ha venido después la regulación, que puede ayudar o no, dependiendo de cada país, ¿no? Pero sí que quería un poco resaltar el punto de la empresa como agente del cambio y que no hay que esperar que venga un regulador y te diga lo que tienes que hacer, sino que la empresa es la que tiene que ir por delante intentando poner encima de la mesa modelos innovadores que obviamente tienen que tener un retorno económico, pero que son los primeros que pueden empujar a un propósito, ¿no? Más que la propia administración pública, que debería no frenar y ayudar, pero no es el gran empuje, digamos, del propósito, ¿no? Me viene fenomenal esto que has dicho de ser agentes del cambio, las empresas, para hablar del siguiente tema. Hemos hablado de propósito, pero hay otro que hemos dicho que es innegociable, que es la sostenibilidad. Entonces, las empresas como agentes del cambio, ¿qué acciones concretas están tomando vuestras empresas, pero concretas, para integrar la sostenibilidad en la estrategia y qué impacto real está teniendo eso? Te dejo a ti que te robo el turno. Perfecto, gracias, Borja. Nosotros somos una plataforma tecnológica y quizás la perspectiva o el impacto en la sostenibilidad es menos obvio, sobre todo para el consumidor o el usuario final. Pero la realidad es que tenemos en toda la cadena, desde que se produce una puja publicitaria hasta que se emite una comunicación publicitaria, hay un cálculo de emisiones contaminantes a través de servidores y de distintas conexiones importantes. Y cada vez más los anunciantes, nuestros clientes, nos están solicitando: oye, necesito que esto tenga un alineamiento con mis otras políticas de sostenibilidad. Y además nosotros, como industria, aparte de como compañía, somos cada vez más conscientes de que la complejización, sofisticación, en el buen sentido y en el resultado efectivo de nuestras tecnologías para producir una mejor comunicación publicitaria pueden llegar a tener un efecto contraproducente en la sostenibilidad. Somos muy conscientes como industria desde hace años y lo que estamos haciendo es, en primer lugar, medirlo, porque no era una variable que en nuestra industria fuera muy obvia y que no estuviera al día de todos, con lo cual hemos puesto en marcha mecanismos para medir qué tipología de estrategia, qué tipología de conexión genera más o menos impacto medioambiental. Y a partir de esa medición, sin minusvalorar el core de nuestro producto o de nuestro servicio, el que las campañas salgan de manera eficiente tanto para usuarios como para anunciantes, tratar de poner medidas en los puntos que hemos detectado de mayor contaminación o de mayor impacto medioambiental, con resultados muy potentes en distintos mecanismos de conexión directa, de reducción de intermediación, de utilización de máquinas distintas, y pudiendo medirlo y ofrecérselo al mercado. Con lo cual, sí, desde luego, en un sector como el nuestro, que no es susceptible o no está en la mente de todos como un posible contaminante, el efecto está. Lo hemos medido desde hace tiempo, como toda la industria, y todos los partners, incluido de Traders, ha puesto medidas para disminuir esa huella. Daniel, intuyo que en vuestro caso la A medición ver, ya estaba. Yo te puedo decir, nosotros en cuanto a sostenibilidad seguimos dos caminos. El más importante es el del producto. Es decir, si tú le preguntas a la sociedad en general qué es el movimiento más sostenible que puede hacer una tabaquera, te va a decir desarrollar productos menos dañinos. ¿Vale? Y esto es exactamente a lo que comenzamos en el año 2015, hace solo 10 años. Es decir, hace 10 años el 100% de nuestra facturación eran cigarrillos. 10 años después, y me uno a lo que comentaba mi colega de la importancia de medir cuando estamos hablando de sostenibilidad, 10 años después el 42% de nuestra facturación mundial viene de productos sin humo. Y esto para nosotros es muy importante porque nosotros nos damos indicadores clave de negocio de qué porcentaje tenemos que llegar con estos nuevos productos cada año. Y nosotros aspiramos a que antes del 2027 más de la mitad de nuestra facturación
venga de productos sin humo. Y esto es en cuanto a producto. Luego tenemos los procesos, ¿vale? Como una gran multinacional presente en multitud de países, tenemos muchísimos procesos, algunos de ellos productivos. Y nos damos igual indicadores clave para decir, no, queremos ser neutrales en nuestra huella de carbono para el 2030 en todas nuestras operaciones. Y esto es un KPI claro. O tenemos otros indicadores que llamamos Zero Waste Management, cero waste de todas nuestras operaciones, que es una realidad a día de hoy. O, por ejemplo, todas nuestras flotas de coches, uniendo el comentario que hacía Borja, pues todas nuestras flotas de coches, y tenemos flotas de coches importantes a nivel mundial, son eléctricas o híbridas, dependiendo del lugar. Pero estamos cambiando no solo en cuanto al producto, sino en cuanto a los procesos. Y para nosotros la sostenibilidad es, digámoslo así, una parte intrínseca de esta estrategia, de este cambio de propósito. Borja, ¿en nuestro caso? A ver, yo te diría a tres ejes diferentes en lo que aplica la sostenibilidad a Allianz Partners, en nuestro caso, o al grupo Allianz. Por un lado, en lo que tiene que ver con la inversión sostenible. Nosotros somos una compañía prácticamente negocios aseguradores, pero mucho más extensa en cuanto al scope de negocios, pero una de las funciones importantes de una compañía como el Grupo Allianz es la inversión financiera. Entonces, todo lo que tiene que ver con la inversión con claros criterios de ESG pues es fundamental. Y ahí contribuimos de una forma clara a desarrollar industrias dentro de un perímetro de sostenibilidad. Yo creo que es una parte que es menos conocida, pero es una parte muy relevante, dado que compañías como el Grupo Allianz invierten miles y miles de millones en diferentes entidades que van bajo unos criterios muy específicos, ¿no? Por otro lado, es liderar con el ejemplo sostenible, y esto lo llevamos muy metido dentro de la propia compañía. Entonces, creamos hace tiempo un comité de sostenibilidad que está al nivel del comité ejecutivo, que lo que hace es pilotar toda una estrategia de sostenibilidad que dé ejemplo a nuestros empleados y dé ejemplo hacia la sociedad, ¿no? Los ejes de trabajo pues, se reparten en varios aspectos. Yo siempre intento evitar que sostenibilidad sea igual que medio ambiente. Al final nosotros hablamos de sostenibilidad en un sentido muy amplio, ¿no? Obviamente medio ambiente, nosotros tratamos de dar ejemplo pues, con edificio sostenible, con que todos los materiales que usemos dentro de la oficina sean materiales reciclables, que intentemos, por ejemplo, que fomentar la reparación in situ en caso de un coche para evitar kilómetros de recorrido que hagan consumo de CO2. Es decir, tratamos un poco que el medio ambiente sea un eje claro, fomentando también vehículos eléctricos, vehículos híbridos, pero hay muchos más ejes, ¿no? Entonces trabajamos dentro del entorno de sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con la diversidad e igualdad, con medidas muy claras, ¿no? Intentando pues, equiparar género, raza, edades, donde intentamos poner en marcha acciones reales que nos lleven a que todos los empleados sean tratados de la misma manera, ¿no? Y ahí pues, fomentamos acciones muy específicas de igualación de salarios, de formación a ciertos colectivos para equiparar responsabilidades. Bueno, todo eso es un eje claro que intentamos también meter dentro de la estrategia de sostenibilidad de la compañía. Hay una parte que ya mencioné al principio que tiene que ver con bienestar. El bienestar del empleado, que la persona que trabaja dentro de la compañía se encuentra en un entorno donde la aprecian, donde le cuidan, donde tienen una preocupación por su familia, por su salud, pues es un ejemplo clarísimo. Este año pasado estábamos contando, hemos hecho 70 y pico talleres dentro de la propia compañía para temas vinculados con la salud y con el bienestar de los empleados. Y hay un último punto que intentamos dar también mucho ejemplo, que es la colaboración con comunidades locales e internacionales. O sea, colaborando con organizaciones que nos permiten llegar un poco más lejos en diferentes entornos donde ayudamos pues como a entidades que trabajan con niños, o entidades que trabajan con cooperación internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y como tercer eje, ya con esto acabo, crear modelos de negocio que ayuden a la sociedad a ser más sostenible. Comentaba al principio todo lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico, que eso no solamente es crear las herramientas para que el vehículo circule, sino crear, que es nuestra responsabilidad, seguros para ese tipo de vehículos, ¿no? Hablamos de coches eléctricos, pero hablamos de patinetes o hablamos de bicicletas eléctricas, que se les pueda asegurar, porque si no hay seguro, difícilmente va a haber una movilidad, por ejemplo, ¿no? O ayudar a que existan seguros de viaje, donde cualquiera que vaya de viaje pues esté cubierto ante un problema que quizás no estaba contemplado, como pasó con el COVID. Y que bueno, pues sea un turismo donde nadie se quede sin una cobertura médica en el extranjero, que genera problemas pues, a colectivos que quizás no puedan pagársela en el momento que tengan la enfermedad en el extranjero, ¿no? Entonces, nosotros intentamos crear modelos de negocio que obviamente
tienen su recorrido empresarial, pero que busquen tener un beneficio hacia la sociedad, ¿no? Y ese sería un poco el tercer eje en el que trabajamos. Hablabas de empleados. ¿Qué estrategias trabajáis a nivel de cultura corporativa como elemento de retención de talento, como elemento de motivación interna? ¿Cómo trabajáis esa parte? Bueno, ahí nosotros somos una compañía multinacional donde al final hay mucha gente en la ubicación de España, pero trabaja para diferentes entornos. Uno de los ejes importantes es la transversalidad, ¿no? Que los equipos trabajen en equipo, que puedan estar presentes en diferentes tipologías de trabajo, no solamente con un trabajo monotema, permitirles las herramientas para que puedan trabajar con diferentes entornos de trabajo. Eso, por un lado, diría que es un ejemplo claro de que la gente esté motivada y pueda estar en un entorno cambiante y se pueda adaptar. Por otro lado, generar un entorno de formación, un entorno de motivación hacia el crecimiento, que la gente adquiera nuevas capacidades, adquiera nuevos conocimientos y pueda seguir evolucionando. Valoramos y medimos mucho todo lo que es el performance del empleado, buscando siempre la promoción interna siempre que sea posible, y eso es un ejemplo también enfocado a esa cultura de retención del empleado, y sobre todo, como decía antes, que las oficinas y que la propia compañía sean un entorno amigable y un entorno abierto para que el empleado pues sienta el aprecio de donde está trabajando, ¿no? Y ese orgullo de pertenencia para mí es fundamental. Comentaba en la reunión anterior que el ausentismo, el absentismo era creciente, es verdad, pero si comparamos España con países como México, no tiene nada que ver. O sea, es que realmente creo que estamos haciendo las cosas bien, es trabajable porque ha subido algo en los últimos tiempos, pero yo creo que creando estos entornos más flexibles y amigables para que puedan trabajar en equipo, yo creo que favorece esa conexión entre empresa y empleado, ¿no? Además del absentismo, también se hablaba en la mesa anterior de que hacían falta personas, de que quizás había a veces una desconexión entre lo que se enseñaba y las necesidades que hay en las empresas. No sé qué opináis, pero voy a sumar una variable más, que es lo que sí está muy presente en vuestro día a día, sobre todo desde la pandemia, es ese modelo de trabajo híbrido, cada vez más híbrido o más o menos híbrido en función del momento. ¿Cómo se gestiona? ¿Qué beneficios da? ¿Qué riesgos supone? Después de 5 años, yo creo que con el trabajo híbrido aquí, ¿qué sensaciones, ¿no?, tenéis de lo que puede aportar? Daniel, ¿tú qué opinas? A ver, es un tema delicado porque tiene muchísimas partes positivas, en mi opinión, pero tiene algunos riesgos, como apuntabas. Entonces, yo creo que el ideal del trabajo remoto es probablemente el trabajo híbrido. Es decir, buscar una forma en la cual compatibilizas lo mejor de los dos mundos. ¿Y qué es, en mi humilde opinión, lo mejor de los dos mundos? Bueno, pues por un lado, el trabajo remoto te da esa flexibilidad, te da una capacidad de ser muy productivo, te da una capacidad de, usando todas las herramientas tecnológicas y todo lo que hoy día podemos disponer, pues de ser realmente muy eficaz, maximizando, optimizando tu tiempo y, por lo tanto, ayudando al empleado a conciliar su vida laboral, su vida personal y poder disfrutar de todo de una manera óptima. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de trabajar solo en remoto? Que te falta ese punto de trabajo en equipo, de colaboración, de cohesión, que es tan importante a veces para que la creatividad surja. Yo lo que veo en ocasiones es que la gente que va menos a menudo a la oficina, aunque tenga muchísimas reuniones por Teams o por cualquiera de estas herramientas, le falta ese contacto humano, digámoslo así, momento máquina del café, llamo yo, en los cuales de una manera informal creas una relación que te hace más fácil lanzar una idea un poco loca, intercambiar una opinión que de otra manera te daría más reparo. Entonces creo que hay que buscar las maneras en las cuales se aúne ese mundo remoto con ese mundo presencial y coger lo mejor de los dos mundos. Nosotros ahora mismo, nuestra forma de trabajo es una forma híbrida en Philip Morris, donde tenemos 3 días en remoto y 2 días presenciales. Creemos que algo en esa línea, sea 3 y 2 o 2 y 3, es algo que puede funcionar muy bien y que, bueno, pues con colaboración por parte de todos y una flexibilidad que creo que es la clave de todo, al final que tanto el empleado como la empresa sean muy flexibles, ayuden a seguir creciendo tanto al empleado como a la organización. Flexibilidad, en el caso de la tecnología, Miguel,
entiendo que es lo primero que entra por la puerta, lo primero que dicen, ¿no? Creo que lo primero que tengo que decir es que somos, como industria, como sector, y compartido quizás también con los vuestros, a diferencia de la anterior charla, donde el presencialismo era obligado, somos muy afortunados porque, bien gestionado, podemos sacarle y exprimirle todas las virtudes a un modelo flexible y a un modelo conciliador. Con lo cual, en primer lugar, dar las gracias a quien tenga por haber caído en este sector. Por otro lado, absolutamente de acuerdo, el modelo es o es híbrido o no funciona. Es decir, presencialismo con remoto tiene que estar mezclado para extraer las virtudes de ambos mundos y no sufrir las malas consecuencias de ambos, fundamental. Y en tercer lugar, creo que muchas veces hablamos de flexibilidad, de conciliación, como algo muy vinculado a la retención de talento, a dar buenas condiciones, pero nosotros estamos viendo que además hay otra serie de virtudes, más allá de tener contento al empleado y retener buenos empleados y buen talento, que muchas veces ya en las entrevistas te están preguntando, y es que se generan inercias o efectos positivos en el trabajo individual y en el trabajo de cada uno en su casa o donde quiera trabajar en remoto. Pues efectos positivos en torno a la creatividad, efectos positivos en torno a la autonomía y al adoptar, quien lo quiera hacer, por supuesto, ownership de sus propios negociados. Salen buenas ideas y buenas iniciativas, no solo en lo referente a engagement del empleado, sino del propio modelo de trabajo remoto. Pero, de nuevo, siempre mezclado, combinado con trabajo presencial. Borja, no sé si hay algo que quieras añadir. Sí, a ver, yo comparto 100% lo que comentaba Miguel y Dani. Yo 100% a favor de un trabajo híbrido. Realmente yo creo que hay tipologías de tareas que se pueden hacer muy bien en casa, que requieren una cierta concentración, requieren trabajar con otras geografías, que al final estás metido en un ordenador con un Teams o con cualquier otra herramienta, que se hacen muy bien en casa, pero hay entornos que por eso en algunas oficinas estamos adaptando la oficina para ese tipo de reuniones donde las ideas, la creatividad surgen de la conexión personal. Y yo por eso mismo, desde el grupo Allianz y en Allianz Partners, el trabajo híbrido es un ejemplo claro de trabajo donde buscamos justamente esto, ¿no? Que ciertas tareas se hagan en casa y ciertas se hagan en la oficina. En ese punto, 100% de acuerdo. Es verdad que hay algunas tipologías de trabajos que jamás se pueden hacer a distancia. Nosotros tenemos colaboradores o proveedores que obviamente tienen que ser 100% presenciales. Van a viviendas, van a acudir a un rescate en algún punto concreto y ahí es imposible el trabajo híbrido ni flexible ni nada, es puramente presencial, ¿no? Pero en aquellos entornos donde se puede favorecer, 100% de acuerdo en el trabajo híbrido como herramienta para generar productividad y también, yo diría, Miguel decía no, pero para retener talento, porque a día de hoy los nuevos empleados que entran en las compañías ya vienen con una gorra diciendo que buscan esto, ¿no? Y si tú no eres capaz de ofrecerlo, a lo mejor el de al lado se lo ofrece y pierdes ese talento, ¿no? Y yo creo que sí sirve como herramienta de atracción y de retención, pero siempre con un compromiso con el propio empleado. Es decir, nosotros concedemos teletrabajo de una forma amplia, muy parecido a lo que tiene Philip Morris. También concedemos teletrabajo en segunda residencia durante 5 semanas, que esto va muy enfocado a la conciliación familiar, pero es un compromiso. Si tú realmente ese compromiso lo rompes y no eres capaz de seguir produciendo o dando el retorno que dabas antes, se revoca el teletrabajo. Entonces, es un compromiso mutuo de la empresa con el empleado y el empleado con la empresa, que obviamente lo favorecemos ampliamente, pero bajo ese compromiso, ¿no? ¿Se revoca con mucha frecuencia? No. Te diría muy pocos ejemplos de revocación. Bueno, Perdona, Giovanna, Borja, sí que estoy de acuerdo en el que la flexibilidad retiene talento y hay que retener, pero me refiero no solo retiene talento, sino que hay sinergias y efectos positivos también en la productividad, como comentabas. Entramos ya, porque nos queda muy poquito tiempo y tenemos que hablar del elefante en la habitación, que es la inteligencia artificial. A ver si pensabais que no íbamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Cómo está transformando la estrategia de vuestras compañías? ¿Cómo está transformando vuestro liderazgo? A ver, la estrategia de las compañías, en nuestro caso, llevamos muchísimos años invirtiendo en tecnología como herramienta fundamental para evolucionar el modelo de negocio y para evolucionar nuestro modelo operativo. Es decir,
Si me centro en la segunda pata, que a lo mejor es más fácil de explicar, nosotros con tantas intervenciones, que hablamos de millones de intervenciones, teníamos un montón de procesos que eran muy manuales, procesos que podían ser susceptibles de una automatización. Empezamos hace mucho tiempo con los RPAs, intentando hacer procesos evitando el picado de datos básicamente, pero hemos ido avanzando a un entorno que buscamos, como decía al principio, que las máquinas nos ayuden a interpretar mejor la información y a dar una mejor prestación al cliente final. Si me centro en el mundo de hogar, por ejemplo, que es un ejemplo donde 1 de cada 3 ciudadanos tenemos un siniestro al año, en el mundo de hogar hemos creado modelos digitales, o sea, contratos digitales, donde hemos trabajado desde hace años en crear unos smart contracts. ¿Qué significa esto? Que todo el contrato que tú ves en un papel se ha digitalizado con todas las posibles casuísticas que hay detrás. Esto requiere una inteligencia artificial que interprete que cuando tú llamas, lea el contrato, vea cuál es la causa, valore si la causa está asociada con la consecuencia final y directamente en la propia llamada te pueda dar una solución y asignar un profesional. ¿Esto qué ayuda? Pues, por un lado, a mejorar la eficiencia, pero por otro lado, a darle una prestación mucho más rápida al cliente final. Nosotros en Hogar, a día de hoy, te diría que más del 50% de las aperturas las hacemos automáticas con inteligencia artificial, que tú crees quizás que estás hablando con un ciudadano, con una persona, y es una herramienta que ya no se diferencia, te diría la verdad. En ese sentido, buscamos que el cliente tenga una mejor experiencia y que en momentos quizá de pico, donde ninguna compañía está dimensionada, cuando hay una tormenta y de repente tenemos por 10 las llamadas, pues que nadie pierda una llamada y que puedas tener una solución en el mismo momento, ¿no? Entonces, nos ayuda muchísimo en crear operativas mucho más escalables y mucho mejores para el cliente final. El liderazgo lo cambia en el cambio de los perfiles, en gestionar una transformación organizativa hacia nuevos perfiles, hacia nuevos roles, hacia nuevos ingenieros que trabajan en máquinas, hacia nuevos científicos de datos que trabajan en todo el análisis de datos y en crear modelos de datos que puedan ser explotados por las herramientas, y en esa transformación de perfiles que quizás pues, se reduzcan de alguna forma, pero que son transformables a otras categorías, ¿no? Entonces nos hace trabajar mucho más activamente en una transformación organizativa que no es fácil, pero que es posible, ¿no? Y ahí el rol del directivo es importante, acompañando y buscando pues, evitar miedos o evitando o favoreciendo un poco esa transformación, ¿no? Que nadie se quede atrás, ¿no? Daniel, ¿en vuestro caso? A ver, yo creo que la inteligencia artificial está siendo en todos los casos, y también en el nuestro, un cambio impresionante, una auténtica revolución en todo, en todos los procesos de absolutamente todo. Nosotros ahora mismo trabajamos con Copilot y es una herramienta que yo creo que le estamos sacando el 1% de lo que podríamos sacarle, y creo que soy exagerado con el 1%. Creo que la oportunidad es increíble y es transversal. Es decir, va absolutamente alrededor de todos los departamentos y todo el mundo. Si hoy día empezásemos a usar Copilot con toda su extensión y en toda su capacidad, el valor añadido que nos podría traer se multiplicaría por N. Creo que estamos en ese proceso, estamos empezando, están mucho más avanzados los que están más habituados a trabajar con temas como datos, en temas científicos, de modelización, pero creo que esto es muchísimo más transversal. Yo probablemente cada semana lo uso de una manera exponencial superior a la semana anterior. Y como yo, todo el mundo que me rodea, veo que este crecimiento es realmente exponencial. Desde tareas sencillas como ayudarte a escribir una carta, a tareas muchísimo más complejas que tienen que ver no solamente con los datos, como decía, sino incluso a nivel líneas creativas, ¿no? Entonces, es realmente increíble y para mí es una sorpresa. Y creo que en un mundo donde, como compañía, uno de los hándicaps que teníamos era el que la gente realmente entienda y compre que la transformación que estamos haciendo es real, y la forma de comprobar esa realidad es basándolo en el dato. Creo que el que haya una inteligencia artificial, o varias, que sean capaces de responder basados en datos, con hechos, yo lo veo como una ventaja y como una oportunidad enorme para nosotros como empresa. Si tú hoy día vas a un chat GPT y le preguntas ¿es la bolsa de nicotina o el snus igual de tóxico que un cigarrillo?,
o es menos tóxico que un cigarrillo, te va a responder que no, que es mucho menos tóxico una bolsa de nicotina que un cigarrillo. Al contrario que muchísimo del ruido que encontramos en todos los medios, que no queda claro. Es decir, yo creo que por ahí hay una grandísima oportunidad de, usando bien, y esto es el quid de la cuestión, la inteligencia artificial, discernir las fake news y quedarnos con hechos basados en datos y basados en ciencia. Miguel, en vuestro caso tenéis una doble vertiente, tanto interna como externa, porque la IA también ayuda a planificar campañas publicitarias, ¿no? Sí, nosotros tenemos, podríamos decir que somos nativos IA, la plataforma y la programática, la publicidad programática por naturaleza viene sostenida hace muchos años en formulaciones algorítmicas, en Machine Learning, en el germen de la IA, con lo cual lo tenemos interiorizado desde hace tiempo. Pero eso es en nuestro producto, en el producto que ofrecemos. Luego en las personas, en el día a día, pues muchas veces en casa de herrero, cuchara de palo, nos está llegando también como una revolución. El impacto en la IA en nuestro producto lo hemos visto a lo largo del tiempo, cómo iba mejorando rendimientos y otorgando nuevas capacidades, con lo cual para nosotros es algo natural. Pero en ese día a día estamos viendo impacto, y coincido con Borja en que hay un reto importante en gestión de personas, en las demandas transformadoras que van a tener todos los roles profesionales. Vamos a empezar a pedir a las personas, y nos van a empezar a pedir a nosotros mismos, que el 100% de nuestro trabajo prescinda de cosas más operativas, eso a todos los niveles de la corporación, y empecemos todos a aprovechar nuestro tiempo en algo que a priori es más bonito, pero también es mucho más demandante, que es pues análisis más estratégico, relaciones sociales, espíritu crítico, creatividad, y yo creo que va a haber que sacar a mucha gente de... Bueno, no me gusta mucho la expresión de sacar a la gente de su zona de confort. Vamos a tener que ampliar la zona de confort de mucha gente en este reto que nos llega. Totalmente. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero sí, no nos vamos de aquí sin que de manera muy breve, así un titular, me digáis cuál es el mayor reto al que creéis que os enfrentáis a nivel de liderazgo hoy y qué cambio pensáis que va a ser la mayor disrupción que viene. Miguel, venga. Empiezo yo, pues yo me voy a remitir al último punto. Yo creo que la gestión de personas en el entorno de cambio que ya está huyendo, pero que va a llegar mucho más potente. Tener a los equipos preparados, motivados y con impacto en negocio ante esos cambios. Daniel. Yo creo que nosotros el mayor reto es la confusión que hay, ese ruido que hay a nivel todavía sociedad sobre este cambio hacia nuevos y mejores productos que estamos desarrollando. Ese para nosotros es un reto muy grande y que nos hace que no avancemos todo lo rápido que podríamos avanzar para sustituir los cigarrillos por estos nuevos productos. Y en cuanto al reto, muy parecido a lo que comentaba, yo creo que el reto es cómo aprovechar esta llegada de la inteligencia artificial generativa y a partir de esta inteligencia artificial generativa, cuál es el rol de los equipos, de la gente en las organizaciones para, trabajando en conjunto, avanzar. Creo que esto es un cambio mucho más grande del que nos podemos imaginar, porque hasta ahora las organizaciones estaban basadas en una gran medida en expertos en una materia, en un topic, y la inteligencia artificial va a cambiar que las organizaciones estén basadas en lo que nosotros llamamos subject matter experts a gente que sea capaz de unir los puntos desde un punto de vista mucho más lateral, mucho más creativo, como apuntabas, y ser capaces de trabajar codo con otras personas y con la inteligencia artificial. Borja, cerramos contigo. A ver, yo pondría dos retos importantes en la gestión futura. Por un lado, la rapidez de adaptación a dos conceptos. La tecnología, obviamente. O sea, si tardamos en adaptarnos a la nueva tecnología, si tardamos en darnos cuenta que es importante invertir y meterlo dentro de la parte troncal de nuestro día a día, vamos a perder competitividad y ahí estaremos fuera del mercado. Con esa rapidez de adaptación no hay que dudarlo, hay que estar ya, o había que haber estado ya, y para mí es muy importante. Y dentro de la parte de rapidez, también la adaptación a las nuevas tendencias. El mundo es súper cambiante, muy cambiante. Cada día surgen cosas nuevas, no solamente en tecnología, sino en tendencias nuevas.
Y hay tendencias de fondo que están cada vez más, ¿no? Y hablamos, no sé, por ejemplo, del tema de la edad, ¿no? Cada vez hay más colectivos mayores que requieren nuevos servicios, nuevos seguros. Tienes que estar continuamente innovando para este mundo. Entonces, si no eres rápido en esto, pierdes competitividad y acabas fuera del mercado. Ese eje para mí es muy importante, el estar siempre abierto, siempre rápido en adaptarte a tecnología y a tendencias. Y por otro lado, insistiendo en la parte de personas, la importancia de atraer y retener talento en un mundo global. Yo ya no compito con la empresa local española que nos robaba empleados o que tiene un modelo que quizás el nuestro sea más atractivo. Competimos con entornos globales donde la gente busca talento en España y en Portugal, que yo gestiono, para trabajar para empresas alemanas que no tienen nada que ver con España. O incluso mis propios compañeros de otras geografías buscan talento en España para darle servicio desde España para allá, ¿no? Entonces, es muy importante el que este empleado tenga esa percepción de los valores de la compañía, tenga ese arraigo y esa conexión personal con los empleados de aquí para que podamos gestionar ese talento y no se nos vaya, ¿no? Y para mí, un poco el punto importante es defendernos de un robo de talento no solamente a nivel local, sino internacional. Global. Bueno, pues Borja, Daniel, Miguel, muchísimas gracias, ha sido un placer. Yo me quedo sobre todo con ese personas, que es muy importante siempre, que quizás tienen que salir de la zona de confort, que me ha gustado mucho esa idea en un contexto muy complejo que no hemos intentado dibujar esta mañana con un montón de variables a nivel macroeconómico y geopolítico, pero también con la tecnología y todo el cambio que viene y donde tenemos que ser ágiles. Así que mucho ánimo, que tenéis muchos retos por delante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también al resto de ponentes que nos han acompañado en este evento CEO Talks organizado por Business Insider con la colaboración de Philip Morris, Allianz Partners, TITS y de Trade Desk. Simplemente recordaros que en los próximos días estará colgado el vídeo al completo del evento en nuestro canal de YouTube y que también en Business Insider publicaremos distintos artículos con los contenidos más destacados de la jornada de hoy. Nos despedimos ya, pero nos vemos muy pronto. El próximo 19 de junio estaremos aquí en Tech Insider hablando de otro tema fundamental, la ciberseguridad en la era de la IA. Muchas gracias y feliz semana para todos.